en Airbus, vive en Sevilla por motivos laborales y espero que ya haya aprendido a bailar sevillana desde la última vez por su bien. Pepo empezó a amar los trenes en el vientre de su madre, aunque él no lo sabe, ya que solo puede hablar de su afición desde que tiene uso de razón. Es socio de la Asociación de Amigos del Ferrocarril FEMAT de Las Matas y ACUFER de Utrera. Es aficionado a la escala N, bendita escala, y aunque construyó su maqueta hace ya algún tiempo, ahora la tiene desmontada y su material ferroviario en la vitrina. Pepo, tienes que ponerte con la maqueta otra vez, a ver si te deja Airbus algo de espacio. El material es principalmente material español, aunque dispone también de material alemán y suizo. Los recuerdos que más le impactaron, fue la primera vez que estuvo en la estación de Galicia ya por los 80, la cual examinó profundamente por dentro y por fuera y las instalaciones de Las Matas. Todo el material estaba tristemente abandonado. Sus ganas de investigar y rebuscar en la historia ha hecho que nos prepare una ponencia sobre la evolución de los enlaces ferroviarios de Madrid, y la cual ya hemos disfrutado 2 partes anteriormente y que ahora ya pues tenemos la tercera parte, ¿de acuerdo? Entonces, Pepo, ya tienes la palabra, pero antes ya sabes que tienes que darnos tu autorización para grabar la charla. Así pues, a través de la presente autorización, don José Font autoriza la captación de imágenes de su persona en fotografía o vídeo, con o sin voz, durante el transcurso de esta charla telemática, y asimismo a utilizar el material fílmico que provee la grabación, total y o parcial, registro de voz, opiniones, declaraciones, comentarios y o reacciones para su divulgación y o publicación en la página web, redes sociales y demás canales online de la Asociación de Charlas Ferroviarias. Pepo, ¿aceptas? Sí, acepto. Pues nada, Pepo, somos todos tuyos. Te doy la palabra. Pues bueno, muchas gracias, José. Bueno, voy a iniciar la presentación. Si me podéis confirmar cuando la veáis. Te escuchamos perfectamente, Pepo. Por favor, a todo el mundo le pido que quite su canal de vídeo y de voz para dar más espacio a la banda de información que nos manda Pepo, ¿vale? Sí, yo lo que voy a hacer es voy a desconectarme la cámara y así podemos... Perfecto. La presentación no se pierde. Bueno, entiendo que estéis viendo... Ay, no estáis viendo nada. Venga, permitid. Ahora estamos viendo, Pepo. Yo ya, si hay algún problema, me conecto, pero quito voz, venga, ¿vale? Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias por asistir. Estamos en la tercera parte de la charla sobre la evolución de los enlaces de accesos ferroviarios de Madrid. Y, bueno, hoy lo que vamos a ver, vamos a intentar verlo todo. Espero no dejarme nada en el tintero. Y, bueno, vamos a comenzar con la línea original entre Madrid y Zaragoza. Como ya hemos visto, buena parte de sus instalaciones de la cabecera de Atocha y todas sus instalaciones anexas, pues comenzaremos con la zona de Entrevías, avanzaremos hasta el Pozo del Tío Raimundo con su apeadero, seguiremos por el pueblo de Vallecas y con sus avatares sucedidos en su estación. Pasaremos por Santa Eugenia, nos pararemos en la estación de Vicálvaro, donde también vemos el empalme con el ferrocarril de vía estrecha de Tajuña, y seguiremos pasando por Coslada para acabar esta línea en San Fernando de Henares, punto de unión con los futuros enlaces ferroviarios de Madrid. Seguiremos viendo la evolución desde el siglo XIX hasta el siglo XX de las 3 líneas de acceso por la mitad sur de Madrid, que son de izquierda a derecha, pues son las líneas de Cáceres y Lisboa, que es esta que pasa a la altura de Leganés. La siguiente línea, que es esta central, sería la de Ciudad Real y Badajoz, y esta sería la línea general de Alicante y Andalucía. Seguiremos con el túnel, popularmente conocido como túnel de la Resa. Veremos un poco por encima el apeadero de Recoletos, veremos la estación de Nuevos Ministerios y luego veremos la estación de Chamartín y un poco pues, desde su construcción hasta el día de hoy, pues cómo ha ido evolucionando. Seguiremos por los enlaces ferroviarios del lado oeste de Madrid, entre Madrid-Chamartín y la línea imperial a través de Pinar de las Rozas y el Monte del Pardo.
y ya acabaremos con los enlaces de Madrid en el lado oeste. Pasaremos por Hortaleza, por la estación de O'Donnell, veremos un poco la vía de la gasolina al aeropuerto de Barajas y terminaremos con Vicálvaro Clasificación. Bueno, pues comenzamos con la línea general de Zaragoza. A modo de introducción histórica, recordemos que la MZA construye el tramo Madrid-Guadalajara inaugura en 1859 este tramo y consigue llegar hasta la ciudad de Zaragoza en 1863. El primer apeadero que construye, una vez dejado atrás las instalaciones de Atocha y de Cerro Negro, será el apeadero de Entrevías. El apeadero de Entrevías es el que vemos arriba a la derecha. Inicialmente es un apeadero de muy poca entidad, pero bueno, a medida que va creciendo la ciudad en este barrio, pues se comienzan a ampliar las instalaciones. Abajo a la izquierda vamos a ver también el apeadero del Pozo, que se construye muchos años más tarde. Concretamente, se inaugura en 1996, una vez que el sistema de cercanías de Madrid está plenamente asentado y esta zona recibe una reordenación urbanística y se considera necesario darle un acceso a las cercanías de Madrid. Bueno, vamos a ir viendo un poco la evolución en la zona esta línea curva que cruza desde el este hasta el oeste, es la línea general de Madrid-Zaragoza. Entonces, el apeadero de Entrevías originalmente estaría situado por esta zona y bueno, así a simple vista no vemos ningún tipo de instalación ferroviaria, ya que la propia MZA pues por aquel entonces no consideró necesario ni siquiera dotar de instalaciones para cruce o para apartadero de vagones o cualquier otro tipo de instalación ferroviaria. En esta foto aérea de 1956 vemos como todo el barrio es un barrio que apenas tiene carreteras empedradas, calles o carreteras empedradas, y que buena parte de las edificaciones son casas bajas. También recordemos que este es un barrio tradicionalmente con una renta muy baja. Entonces, no hay un apeadero de entidad en 1956. En 1960, en la secuencia de fotos de los años 60, tampoco distinguimos ninguna instalación ferroviaria. Se medio intuye aquí una explanación que debería ser el andén del apeadero, pero ya vemos que el urbanismo de la zona está evolucionando. Ya se ven bloques de pisos, ya comenzamos a ver calles con empedrado, con asfaltado y lo que sí que, por ejemplo, vemos o que no vemos es que no hay ningún cruce a distinto nivel de las calles con respecto a la vía general de Madrid-Zaragoza. En 1975 ya podemos ver cómo se empiezan a construir, se empieza a integrar la línea, ya es la línea es de vía doble ya en este año, y vemos ya por aquí en la parte superior de la fotografía, vemos aquí ya una pasarela peatonal, ya vemos cómo estas calles ya cruzan por encima de las vías a distinto nivel, se suprimen todos los pasos a niveles de esta zona para evitar accidentes, para evitar arrollamientos y, bueno, aquí vemos otra pasarela. El apeadero sigue sin percibirse a simple vista, pero, bueno, estaría ubicado por esta zona. Esta foto es la de 1999, si no recuerdo mal, y ya vemos el apeadero, lo vemos claramente ubicado aquí. Vemos estos andenes de color rosa y la cabecera de la estación estaría ubicada junto al puente que cruza sobre la vía de esta calle. En este año ya se ha construido la Asamblea de Madrid en la zona, por lo que el nombre del apeadero se cambia a Asamblea de Madrid Entrevías. Y este ya es en 2004, ya vemos el actual apeadero y, bueno, vemos como parte de la vía se ha soterrado para integrarlo un poco en el urbanismo de la zona. Por favor, Pepe, un segundo. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? ¿Puede cerrarlo, por favor? Por favor, ¿alguien tiene el micrófono abierto? ¿Puede cerrarlo? Pepe, continúa, por favor. Sí, ya lo silencio. Venga, pues seguimos.
Bueno, lo que os comentaba, ya vemos el apeadero con toda la zona completamente integrada. Vemos esta sería la estructura que hemos visto en la primera fotografía de la primera diapositiva. Y, bueno, pues ya un poco el barrio, digamos que ha conseguido integrar un poco mejor la línea de ferrocarril. Bueno, pasamos al Pozo. Este es el Pozo del Tío Raimundo. Para los que seáis fuera de Madrid, pues es otro barrio que tradicionalmente ha sido bastante humilde. Y, bueno, en ningún momento hubo aquí ninguna instalación ferroviaria hasta bien entrados los años 90. Esto es en 1956. Bueno, aquí vemos ya esta línea curva que hay en la mitad derecha de la imagen, esta línea curva que va hacia abajo. Este es el enlace ferroviario que construyó MZA en 1928 para unir la clasificación de Santa Catalina con la línea general de Madrid-Zaragoza, para así evitar que los trenes de mercancías de esta línea tuvieran que retroceder, tuvieran que circular camino de Atocha para hacer una inversión de marcha en esta estación. Bueno, esta es la foto de 1960 y pico y seguimos viendo que, pues que no hay ningún tipo de integración de la vía ni el urbanismo evoluciona de algún tipo de forma. En la foto de 1975 ya vemos como con la construcción de la doble vía, pues ya presupongo que la vía se cierra con vallado para evitar pues todo tipo de accidentes e incursiones de peatones en la traza ferroviaria. Vemos aquí una pasarela peatonal para que los peatones puedan cruzar de un lado a otro del barrio y, bueno, seguimos viendo que el urbanismo de la zona sigue siendo bastante humilde. Aquí ya vemos, esto ya es una construcción de Renfe, vemos cómo Renfe decide duplicar el enlace con Santa Catalina y ya con Villaverde en el año 1975 ya hay una unión de esta línea con la propia Villaverde Bajo y entonces duplica las vías para que no tengan que cizallar todos los trenes destino Santa Catalina procedentes de Zaragoza, circularían por aquí por debajo de la vía general y se pondrían al mismo nivel que la vía original de MZA, un poco más adelante a la altura de Mercamadrid. Esto ya es la foto de 1980. Vemos cómo ya está en construcción la autovía de circunvalación M40. Este sería el tramo entre la autopista Andalucía y la autopista de Valencia. Y, bueno, pues vemos cómo ya el urbanismo de la zona ya está evolucionando. Ya empieza a haber calles asfaltadas, ya empieza a haber un poco de ordenamiento. Esto ya es la foto de 1999, ya vemos cómo el apeadero ya está construido y está plenamente operativo y ya todas las familias de la zona han sido realojadas en estos bloques de pisos y vemos que ya hay una situación un poco más menos caótica en todo el urbanismo de la zona. Vemos también que la autovía ya está plenamente operativa por estos años y vemos aquí como los polígonos de Vallecas comienzan ya a estar constreñidos por la vía original de MZA. Bueno, vamos a continuar con la estación de Vallecas. A ver, un momentito. Gracias, Camilo. Que hay alguien viendo la tele. Por favor. Bueno, seguimos, sí, ya está, no te preocupes. Seguimos con la estación de Vallecas. Esta es la primera instalación de un poco de entidad desde que hemos dejado atrás Atocha. Y, esta es una foto de la estación en 1929. Es una estación que ya pues tiene sus muelles de mercancías, vías de apartadero y un edificio de viajeros. La estación se inaugura en 1859, a la vez que la misma línea. En 1927, como os comentaba, el edificio es demolido y se construye uno nuevo para recibir el enlace con Santa Catalina por parte de MZA. En 1987, este es el edificio de 1927, en 1987 ya se construye una estación exclusiva para el uso de cercanías de Madrid. El edificio, digamos que Vallecas pierde todas sus vías, sus muelles para carga y descarga de vagones y se encuadra exclusivamente en el servicio de cercanías. Y unos años más adelante, aprovechando la llegada de la línea 1 de metro a Vallecas,
La estación la estación de 1987 se abandona y se construye esta nueva estación por debajo de las vías para empalmar con la línea 1 de metro, unos 200 metros más adelante, que ahora veremos. Bueno, aquí vemos un esquema, en la parte superior vemos este esquema un poco simplificado de las vías de toda la zona de Vallecas. Vemos el enlace con Santa Catalina y con Villaverde. Aquí vemos la indicación que pone antiguos andenes, porque bueno, aquí es hasta la construcción de la estación de 1999, los andenes siempre estuvieron más o menos a esta altura, independientemente de las evoluciones del edificio de viajeros. Y aquí vemos los nuevos andenes. En esta época, pues, y actualmente, la vía a esta altura ya está cuadruplicada y los trenes de cercanías circulan por las dos vías interiores, por lo que la estación solo necesita un andén central para dar servicio a ambos sentidos de los trenes de cercanías. Bueno, pues aquí vemos una imagen aérea actual, este es del año 2021, creo recordar, y vamos a ir viendo un poco la ubicación de los distintos elementos. Aquí está ubicada los primeros edificios de viajeros, tanto el original de 1859 como el de los años 20. Esta zona son vías de apartadero construidas por MZA cuando llega el enlace de 1927 con Santa Catalina, y aquí a la izquierda del todo en la foto vemos la siderurgia Freire, que a día de hoy todavía dispone de un apartadero, de una derivación particular donde recibe trenes de chatarra. Aquí vemos el edificio de cercanías del año 1987 y que sería abandonado en favor de la nueva ubicación de la estación, que es a esta altura en el año 1999 y que se convierte en un intercambiador con el Metro de Madrid. Bueno, pues como detalle, como una curiosidad, a la altura de la línea en Vallecas cruzaba el tranvía de vapor comúnmente conocido como La Maquinilla. Este tranvía de vapor pues daba servicio de pasajeros y de mercancías desde el extremo de la red de tranvías de Madrid en Pacífico, que sería el punto A, y a través de esta línea azul sería nuestro tranvía de vapor de La Maquinilla y llegaría al punto F, donde estaría la estación de la Villa de Vallecas, y daría servicio en el punto H. Aquí estaría la fábrica de yesos La Invencible, y aquí en la localización G tendríamos las canteras de las que se alimentaría esta fábrica de yesos, como hemos visto en la primera foto. La línea cruzaba a mismo nivel, había un cruce. Esto es una imagen de Google Maps, bueno, del Street View de Google Maps. Esto es la avenida de la Albufera, y como cruza al mismo nivel, cruzaría originalmente al mismo nivel con la línea original de Madrid-Zaragoza, y el propio tranvía cruzaba a nivel las vías generales, por lo que podemos imaginar el engorro que tenía que ser tanto para la circulación de trenes, tranvía y tráfico rodado, como para los vecinos, los atascos y las dificultades operativas que tendrían que surgir en este paso a nivel. Recordemos que la línea de Madrid-Zaragoza ha sido tradicionalmente una de las más saturadas de tráfico de todo el país. Bueno, seguimos adelante en la línea y la siguiente parada sería el apeadero de Santa Eugenia, que se construirá en 1987 con la cuadruplicación de la línea. Y, vemos aquí unas fotos. A la izquierda vemos el edificio de pasajeros. A la derecha vemos el andén central. También se da servicio a través de este andén central, ya que recordemos que las vías de cercanía son las internas. Y vemos una foto aérea de cómo está ubicado, pegado al barrio de Santa Eugenia. Y esta autopista que cruza por aquí arriba sería la A3, la autopista de Valencia. Bueno, seguimos. Vamos a seguir por la línea. Llegamos a la estación de Vicálvaro. La estación de Vicálvaro pues también fue inaugurada en 1859 con la propia línea y bueno, disponía de su edificio de viajeros, su torre de enclavamientos y vías de apartadero y muelles de carga cubiertos y descubiertos, un poco instalaciones similares a las de Vallecas. Recordamos también que Vicálvaro pues como entidad poblacional no ha tenido mucho tamaño hasta la ampliación de la ciudad de Madrid ya en la segunda mitad del siglo XX. Bueno, aquí vemos una vista original una vez más, el edificio original de viajeros es demolido en favor de una nueva estación exclusiva para cercanías en 1987 con la cuadruplicación de la línea.
Y aquí vemos de izquierda a derecha pues, las distintas vías que dispone actualmente la estación de cercanías de Vicálvaro. Esta vía de más a la izquierda sería el acceso a la estación de Vicálvaro Clasificación, sería la vía de los enlaces. Esta vía sería una vía de apartado procedente de las mismas vías centrales de cercanías. Y esta vía que vemos a la derecha, que hay entre los dos andenes, esta serviría tanto de apartadero como de acceso. Perdón, lo estoy diciendo como si circuláramos por la izquierda y no es así. Esta sería la vía de acceso, de salida de la estación de Vicálvaro Clasificación. La vía de la izquierda sería la de entrada, disculpad. Bueno, vamos a ver unas fotos aéreas, un poco cómo evoluciona la estación de Vicálvaro. Aquí podemos ver, lo que quiero empezar un poco por el detalle de esta línea que vemos aquí, este terraplén, es el ferrocarril del Tajuña. El ferrocarril del Tajuña es un ferrocarril de vía métrica que discurría, que tenía su cabecera en Madrid, justo pegado al Parque del Retiro, en la estación del Niño Jesús, y circulaba, llegaba hasta la población de Alocén. Cruzaba sobre la línea General Madrid-Zaragoza, aquí a esta altura, en un puente que todavía sobrevive a día de hoy. Entonces, en 1956 ya tenemos en el pueblo de Vicálvaro se instala la fábrica de cementos Portland Valderrivas. Esta fábrica de cementos se aprovechará del transporte ferroviario tanto del ferrocarril del Tajuña como de la propia Renfe, del ferrocarril de vía ancha. Los tráficos que llegarán a esta fábrica son pues, distintos minerales de calizas y así como carbones. Esta es el parque de carbones que vemos aquí en color un poco más negro. La estación de Vicálvaro de viajeros estaría ubicada aquí, la estación de actual Vicálvaro Cercanías. Y el propio ferrocarril del Tajuña tenía, vemos aquí, haciendo una pequeña curva, tenía una derivación, una vía que circulaba en paralelo con la vía General Madrid-Zaragoza hasta la altura del edificio de viajeros de Vicálvaro y aquí tenía unas pequeñas instalaciones de transbordo con la línea general de Renfe. Aquí tenía pues una estación que el propio ferrocarril del Tajuña llamaba como Vicálvaro Empalme. Aquí vemos un esquema general de la estación. Vemos de izquierda a derecha, pues vemos la línea general procedente de Madrid. Arriba vemos las vías de ancho ibérico de la Sociedad Portland Valderrivas. Esta sería la vía del Tajuña. Vemos aquí que la descripción que pone vías del Tajuña. Y vemos cómo están entre medias de las vías de Renfe para servir de intercambio de mercancías entre los trenes que procedían de las localidades cedidas por el ferrocarril del Tajuña, que son, haciendo un poco de memoria, pues son Morater Tajuña, Arganda, La Poveda, y a las diversas fábricas que se habían ido construyendo en este ferrocarril madrileño. Aquí vemos un muelle de intercambio entre la vía del ferrocarril del Tajuña y la vía de Renfe. Y aquí vemos el edificio de viajeros, la caseta de enclavamientos y otras dependencias. Y aquí a la derecha, pues la línea general sentido Zaragoza y Barcelona. Aquí vemos unas imágenes de las instalaciones de Vicálvaro Empalme. A la izquierda vemos las vías de Renfe con unas distintas tolvas con cargas de carbón, con cargas de caliza, etc. Y este sería el muelle que durante muchos años sobrevivió sin ningún tipo de uso. Sería el muelle de transferencia entre el ferrocarril de Tajuña y Renfe para poder transbordar las mercancías del ferrocarril de Tajuña a los distintos destinos que requiriesen los clientes que habían embarcado sus mercancías. Bueno, aquí vemos una foto, creo recordar que esta foto es de Juanjo Laizola, es una foto del ferrocarril de Tajuña en sus últimos años de operación, en los años 90. Vemos cómo el material que usa el ferrocarril de Tajuña por estos años es un material bastante moderno, son tolvas de gran tonelaje. Vemos estas locomotoras que serán la futura, años después serán la serie 1500 de FEBE. Y a ver, hay que mutear a alguien que... Vale, ya está. Bueno, como os comentaba, el ferrocarril de Tajuña siguió dando servicio a la cementera de Portland Valderrivas hasta bien entrado en los años 90. Y bueno, aquí a la derecha vemos la vía, la derivación, el desvío de la vía del ferrocarril de Tajuña a Vicálvaro Empalme.
Vemos el puente sobre la vía general, aquí ya vemos la vía general cuadruplicada y si llevamos la vista al fondo, por aquí iría el trazado original del ferrocarril de Tajuña hasta la estación del Niño Jesús en Madrid, pero que este trazado fue desmantelado ya que el ferrocarril original quebró y fue reconvertido a ferrocarril industrial que daría exclusivamente servicio a por la Mar de Rivas. Aquí vemos el puente recientemente, vemos los restos de herrumbre en las marcas de los carriles, vemos el ancho métrico y vemos debajo la línea general de Madrid-Zaragoza. Bueno, aquí os traigo un artículo de la revista Trenes Hoy de noviembre de 1987, de cuando se inauguró la cuadruplicación del tramo entre Vallecas y Vicálvaro. Recordemos que este tramo, al estar enlazando, lo vamos a ver muy bien aquí en este mapita, recordemos que Vicálvaro Clasificación se convierte en la estación central, en la estación más grande de mercancías de Madrid y creo recordar que de toda España. Entonces, trenes de mercancías procedentes de Valencia Alcántara, de Badajoz, de Sevilla, de Barcelona, todos los trenes que tuvieran con destino o procedentes de Vicálvaro Clasificación y que tuvieran que circular por estas vías, tenían que cruzarse con los servicios de cercanías entre Madrid y Guadalajara. Recordemos que estas son, por aquí circula la línea C2 hasta Guadalajara, la línea C8 con destino a Cercedilla y el Escorial, y durante unos años pues la línea C1 que llegaría hasta Tres Cantos. Entonces el tráfico por aquí era descomunal. Comentan en estos artículos que cada 10 minutos había un tren. Entonces, por eso la necesidad de la cuadruplicación. Bueno, aquí vemos un poco en detalle los distintos elementos de la cuadruplicación. Vamos a ir desde Vicálvaro. Vemos aquí que pone esta inscripción, aquí arriba a la izquierda, Vicálvaro Clasificación y Pinar de las Rozas. Entonces, esta es la cuadruplicación estas son las vías de acceso a Vicálvaro Clasificación. Este sería la estación de Vicálvaro Cercanías. Vemos aquí en línea discontinua el antiguo edificio de viajeros derruido en el año 87 para construir el nuevo edificio de cercanías, que sería este. Vemos que aquí todavía sigue ilustrado el ferrocarril de Tajuña. Seguimos, ahora estamos haciendo el camino inverso, estamos yendo hacia el sur. Pasamos por Santa Eugenia, donde se construye el apeadero para dar servicio al barrio, y luego llegamos a Vallecas Pueblo. En Vallecas Pueblo, que es lo que hemos visto hace ya unos minutos, pues vemos el edificio de viajeros abandonado y vemos cómo las vías exteriores vuelven a separarse de la vía general Madrid-Zaragoza con destino Villaverde Bajo, Santa Catalina, Cerro Negro, etc. Bueno, esta imagen de aquí abajo es de la fachada del edificio de cercanías de Vallecas. Creo que por aquel entonces ya estaba, viendo los coches, sí, ya estaba clausurado. Esto ya es en los años 2000. Bueno, seguimos por la línea, llegamos a la zona de Coslada. En 1956 todavía Coslada no se había expandido de la manera tan exponencial que llevaría a cabo durante los siguientes años, y vemos que no hay ningún tipo de instalación en la zona. Ya en 1980 se inaugura este apeadero. Este apeadero pues, que da servicio a las edificaciones de la zona. Vemos también que el urbanismo por aquel entonces pues, todavía se conservan esplanadas de tierra, calles de tierra y bueno, pues la zona irá evolucionando poco a poco. El apeadero es derribado en 1991 para dar paso en 1992 a la actual estación de Coslada y que aquí vemos una imagen del edificio que cruza el edificio de viajeros, está por encima de las vías, es este edificio acristalado, en el que también se dio espacio a zonas comerciales. Aquí había ubicadas distintas tiendas junto a los servicios ferroviarios de taquillas y atención al viajero. El esquema viario de la estación de Coslada es bastante sencillo. Las vías generales son la 1 y la 2, que son las que hay en las partes exteriores. Y esta vía central es la vía 0. Esta vía central servirá de cabecera para la línea C1 por aquel entonces, que la línea C1 va desde Coslada hasta Tres Cantos, pasando por Atocha y Chamartín.
Bueno, se me ha olvidado comentaros que actualmente el edificio no tiene uso, ya que en la construcción de la línea 7 de metro ha desviado el intercambio de viajeros a la propia estación de metro, ya que tiene accesos a los andenes de cercanías, por lo que el propio edificio de viajeros de la estación de Coslada ahora mismo está abandonado y sin uso. Bueno, seguimos por San Fernando. En San Fernando de Henares, originalmente llamada San Fernando del Jarama, pero bueno, se cambiaría el nombre más adelante a San Fernando de Henares. Pues en San Fernando de Henares se une la línea general de Madrid-Zaragoza con los enlaces ferroviarios de la mitad este de Madrid. Veremos aquí estamos viendo en la foto aérea de 1967, el edificio de viajeros de San Fernando original estaría ubicado en la parte derecha de la foto. La estación también estaría equipada con unas vías de apartadero situadas en esta zona y que acabarían en una aguja que daría acceso a una derivación particular para esto que es la fábrica de Pegaso, la famosa fábrica de Pegaso, actual Iveco, que está en la carretera de Barcelona. La fábrica, pues, la derivación particular no la usó durante muchos años, ya que, bueno, pues por diferentes usos de los servicios de mercancías. La línea de los enlaces está ubicada en esta explanación que vemos en color un poco más claro, que va desde la parte inferior izquierda hasta las vías hasta empalmar con las vías generales de la línea Madrid-Zaragoza. Aquí ya vemos una foto más actual, esta creo recordar que es de 1999. Vemos cómo la derivación particular de Pegaso está completamente desmantelada. Las propias vías de apartadero de San Fernando ya no tienen ningún tipo de uso, además están a diferente nivel, es como una instalación, parecería una instalación ajena a la propia estación, pero bueno. Y aquí vemos las vías de enlace con los enlaces ferroviarios de Madrid. Bueno, ahora bien, vamos a pasar a la evolución de los accesos ferroviarios en el sur de Madrid. Esta parte es un poco más complicada, entonces, bueno, si queréis en la parte de preguntas, si a alguien no le ha quedado demasiado claro, pues podemos resolver dudas con un mapa esquemático que lo deja bastante claro. Bueno, os voy a hacer una pequeña introducción de las líneas que se juntan en el sur de Madrid. Bueno, primero tenemos de izquierda a derecha, vamos a ir viendo primero la línea de Valencia de Alcántara, lo que es la actual línea de Plasencia de Cáceres y Valencia de Alcántara con conexión con Portugal y bueno, con una actual conexión abandonada a Lisboa. Y esta línea estaría originalmente construida por el Ferrocarril del Tajo, que sería poco tiempo después absorbido por la compañía Madrid-Cáceres-Portugal. En 1876, este Ferrocarril del Tajo finaliza su tramo Madrid-Torrijos y es obligado por el gobierno a empalmar ya que este ferrocarril no tiene previsto, no tiene concesión ni tiene capacidad económica para construirse una cabecera en Madrid, pues lo que tiene previsto es empalmar con la línea del contorno, pero el propio gobierno le obliga a empalmar y usar las vías de MZA y usar la estación de Atocha. Entonces, este ferrocarril del Tajo empalmaría a la altura del kilómetro 7 con la línea general de Alicante. Este empalme del kilómetro 7 será la actual estación de Villaverde Bajo. Bueno, en 1883 el ferrocarril pasa a ser de la compañía Madrid-Cáceres-Portugal. Este ferrocarril tendrá en 1883 su cabecera en Delicias. Seguimos con la línea de Ciudad Real y más adelante de Badajoz, inicialmente construida por la compañía de los ferrocarriles de Ciudad Real y Badajoz y sería absorbida por MZA posteriormente. Es inaugurada en 1879, construye la terminal de Delicias en 1880 y quiebra y es absorbida por MZA en 1883. Entonces, antes del año 83, vemos que la vía del CRB, perdón, me estoy adelantando. Bueno, además tenemos la línea de Alicante, la general de MZA. Vamos a ver un poco el esquema. Vemos cómo el ferrocarril del Tajo se cruza con el ferrocarril de Ciudad Real y Badajoz al mismo nivel y rodean el pueblo de Villaverde. Entonces, el ferrocarril del Tajo empalma aquí con el kilómetro 7 y sus trenes llegarán hasta la estación de Atocha. Los trenes del CRB seguirán por esta línea, que es la actual
línea C5, esta sería la zona de 12 de octubre, Orcasitas, etcétera, cruzará por encima del Manzanares y llegará a la estación de Delicias, además de empalmar con la línea del contorno. En 1883 la situación cambia. El MCP, con destino a Cáceres, dejará de usar la vía original del ferrocarril del Tajo. Vemos aquí que una inscripción que pone vía sin servicio y entonces enrutará todos sus trenes a través de la línea original del CRB, que ahora es propiedad de MZA, enrutará todos sus trenes a la terminal de Delicias. Delicias estará compartida por MZA y por MCP para dar servicio a Cáceres y a Ciudad Real y Badajoz. En estos años, MCP lo que hace es aprovechar las instalaciones originales que tenía antes del empalme del kilómetro 7, construyendo este ramal, que se llamará ramal a talleres, y aquí establecerá sus talleres centrales. Vemos aquí una inscripción que pone Villaverde Antigua. Aquí es donde el ferrocarril del Tajo estableció su primera estación antes del empalme y donde estableció sus talleres, que veremos más adelante en alguna esquinita. Vemos aquí que el empalme del kilómetro 7 está desmontado en 1883. En 1892 la situación vuelve a cambiar. Con la inauguración de la terminal de Atocha, de la gran estación que todos conocemos como vestíbulo de la terminal de Puerta de Atocha, pues MZA ya puede tener todos sus trenes centralizados en Atocha. Por lo que la estación de Delicias se queda en exclusiva para el Madrid-Cáceres, Portugal. ¿Qué supone esto? Pues que MZA lo que va a hacer es reaprovechar la antigua trazada del ferrocarril del Tajo y enrutará su línea de Badajoz a través por el extremo sur del pueblo de Villaverde, pasará al lado de los talleres de MCP sin tener ningún tipo de conexión ferroviaria y empalmará, volverá a usar el empalme del kilómetro 7 y establecerá una estación que es la actual estación de Villaverde Bajo, aquí llamada como Villaverde MZA. Bueno, vamos a verlo, esta evolución, cómo se transfiere al siglo XX. Continúa, parece ser que ha pedido un breve comentario. Sí. ¿Vale? Vale. Bueno, pues esto es en la foto aérea de 1956. Aquí vemos una maraña bastante interesante de líneas. Vemos como ya Renfe comienza sus obras para racionalizar todas estas diferentes líneas. Entonces, lo que va a hacer Renfe es centralizar, usar una estación nueva que va a construir en el sur de Villaverde, que es la actual estación de Villaverde Alto, para enlazar su línea de Cáceres con su línea de Badajoz. Entonces, vemos a la izquierda, vemos la línea original del MCP, como sigue bordeando por la parte izquierda, por la parte oeste de Villaverde, y llega hasta su estación de Villaverde MCP, Villaverde Oeste, y aquí estará la fábrica de Barreiros y los talleres Requena, para que por si os vais ubicando un poco. Esta será la actual fábrica de PSA, de Peugeot, y la M40 Sur. Bueno, el ferrocarril de Ciudad Real sigue usando esta antigua trazada, y entonces lo que va a hacer Renfe es desviarla y que entre en la estación de Villaverde Alto. Desde Villaverde Alto crea esta nueva variante circular que vemos aquí abajo y empalmará con la antigua traza aquí a esta altura. Los talleres de MCP pasarán a serán abandonados, Renfe nunca los usará y serán utilizados por la empresa de construcción de vagones Tafesa. Renfe construirá además esta variante que será la futura traza de la línea C5 soterrada, y esta variante será para enrutar los trenes de Cáceres para evitar el paso de la línea por el lado oeste de Villaverde y para usar las instalaciones de Villaverde Alto. Bueno, aquí vemos, ya vemos en los años 60 cómo sigue avanzando la urbanización. Villaverde Alto ya está plenamente operativa. La línea procedente de Cáceres ya está en Villaverde Alto, sería esta traza que vemos por aquí. La vía de Ciudad Real también llega a Villaverde Alto y se divide para enrutarse por esta línea hacia Delicias y por esta línea hacia Atocha. Los diferentes trenes se irán enrutando dependiendo de dónde procedan, pues los de Cáceres irán a Delicias y los de Badajoz
durante los años 60 seguirán llegando a Atocha, pero ya en los años 70-80, pues con la saturación de la estación, estarán... Perdón, que no recordaba un dato. En 1967 Delicias deja de tener servicio de viajeros. Por lo tanto, los trenes de viajeros pasarán a circular hasta Atocha a través de Villaverde Bajo. Aquí vemos en 1980 cómo ya empieza a... Bueno, la línea original del MCP ya está abandonada. Vemos aquí la traza en la parte oeste de Villaverde. Y ya se comienza a... deja de tener uso este ramal, ya que como ya no se dirigen trenes a Delicias, porque Delicias ha sido clausurada en los años 70, pues este ramal ya no tiene sentido. Entonces, Renfe decide encuadrarlo en su sistema de cercanías para Madrid y será pues la futura línea C5 que a esta altura irá soterrada. El soterramiento comenzará en Orcasitas y aflorará, como vemos aquí más en detalle, aflora en este punto para ya llegar a Villaverde Alto. Bueno, esta es la foto ya de 1999 y vemos como ya los usos ferroviarios industriales ya están siendo un poco apartados por el uso de viviendas y los usos comerciales. Bueno, vamos a recordar un poco. Toda esta zona es una zona muy industrializada de los años 50 a 70 y 80. Vemos aquí la antigua fábrica de Boe-Teacher, vemos aquí Tafesa, aquí vemos en la parte superior, veremos más adelante los talleres Requena y veremos Barreiros, y vemos aquí el cuartel de ingenieros, que también tenía su derivación particular. Bueno, vamos a ir viendo las diferentes estaciones de Villaverde. Esta es la estación de Villaverde Oeste. Aquí vemos los talleres Requena, que siguen a día de hoy en funcionamiento, haciendo reparaciones en vagones y en vehículos históricos. Este sería la cabecera norte de la estación. Vemos trenes de la línea Madrid-Cáceres ubicados en estas vías de la estación. Aquí vemos un esquema de la estación. Por aquel entonces Renfe la denominó Villaverde Orcasitas. Vamos a orientarla un poco en cómo está la foto. En la parte superior vemos en sentido Madrid, en sentido Delicias, y en la parte inferior vemos cómo la línea se divide en dos para ir hacia la izquierda a Valencia de Alcántara y a Cáceres. Aquí en la vía central es el empalme a Badajoz, que será la futura estación de Villaverde Alto. Vemos que por aquel entonces, esta esquema es de 1944, por aquel entonces esta vía se denomina de enlaces ferroviarios. Y aquí vemos el ramal a talleres original del MCP y que a día de hoy sigue funcionando, sigue dando uso, sigue dando acceso a Siderurgia Requena. Bueno, aquí vemos una foto aérea, vemos ya la fábrica de Barreiros en los años 60 y vemos aquí la estación de Villaverde Oeste o Villaverde Orcasitas y vemos también los talleres de Requena y otras instalaciones fabriles de la zona. Esta parte de la derecha es el cuartel de ingenieros, que si os fijáis un poco en la distribución viaria tiene un tamaño bastante importante. Bueno, en 1980 ya únicamente estas instalaciones dan acceso de mercancías a la zona. Simplemente pues, es un uso mercantil para las industrias de la zona. Aquí vemos los talleres originales en 1892 del MCP y vemos cómo pasa por debajo la línea de Madrid a Badajoz. Estos son los talleres de Tafesa. Los talleres de Tafesa Tafesa cierra en 2012 y fueron demolidos en 2013 y conservaba por aquel entonces buena parte de los edificios de los talleres centrales del MCP. Aquí vemos las distintas naves que tenía Tafesa, donde realizaba su actividad industrial de construcción y reparación de vagones de mercancías y tanto para el mercado español como para el mercado internacional. Bueno, seguimos con la estación de Villaverde Abajo, que es la estación de mayor integridad de la zona. Vemos en el esquema de 1944, vemos de izquierda a derecha, vemos la línea procedente de Madrid, vemos que la vía está cuadruplicada. En 1944 ya hay una cuadruplicación de vías en esta zona para dar servicio de mercancías y de viajeros diferenciados. Aquí vemos toda esta zona sería la estación de Villaverde Clasificación construida por MZ en 1924, creo recordar. Y estos son los talleres de material fijo también construidos por MZA y que, bueno, actualmente son unas instalaciones bastante importantes de Adif donde se siguen realizando tareas de construcción y reparación de material fijo.
Vemos a la izquierda pues los dos edificios de viajeros que tenía la estación de Villaverde Bajo. Y aquí vemos los pabellones ferroviarios del taller de instalaciones fijas y el depósito de agua que tenía con forma de copa y que todavía se conserva a día de hoy. Vamos a seguir un poco. También en estas instalaciones de Villaverde Bajo se construirá en 1967 el taller central de reparaciones de Villaverde, que es la actual BMI de Villaverde, base de mantenimiento integral. Y bueno, vemos el tamaño descomunal que tienen las instalaciones con este carro transbordador que da acceso a unas, creo que son 37 vías, y las diferentes naves, pues naves de motores, naves de electricidad, etcétera, etcétera. A la derecha vemos unas fotos, arriba una foto del interior del taller con una 251, con la bata de la Asociación de Madrid, con la 8900 de la Fundación de los Ferrocarriles. Y en la parte de abajo vemos una foto de 2012 de todo el material que se acumula en la parte exterior del TCR. Bueno, en Villaverde Bajo pues también había una gran presencia de industrias. Aquí vemos una foto aérea de 1980 con las industrias de Euskalduna y, bueno, posteriormente Ateinsa, Tafesa y otros. Aquí vemos la foto aérea, una perspectiva oblicua mejor de la fábrica de Euskalduna. Recordemos que Euskalduna, Ateinsa es un constructor de material ferroviario, tanto de trenes autopropulsados, locomotoras, vagones, etcétera. Entonces tenía que disponer de unas instalaciones de gran importancia. Vemos otra foto de 1980. Aquí vemos bien diferenciados los diferentes edificios. Y vemos aquí uno de los trenes que salieron de estas instalaciones, pues los trenes de 2 pisos de la serie 450 y que inicialmente pues iban traccionados por las locomotoras 261. Aquí vemos una imagen de las vías de acceso de entrada a Villaverde Bajo, procedentes de Atocha. Es el tren de la Fresa en los años 80 con una doble tracción de la 1701 de MZA y la Mikado del Museo del Ferrocarril. Otras instalaciones que tenía anexas a Villaverde Bajo, pues es el apartadero de CLH. Está englobada realmente está englobada a la altura de la estación de San Cristóbal Industrial, pero bueno, un poco para ir viendo toda la importancia de la zona, pues es positivo ver también estas instalaciones. En el momento en que se comienza a construir la red de oleoductos y gasoductos y depósitos de combustibles de toda España, este tráfico desaparece del ferrocarril español. Bueno, aquí para finalizar con la zona vemos la foto de las instalaciones de CAMSA que hemos visto en la anterior diapositiva. Estos son los depósitos de CAMSA con su apartadero ferroviario que vemos aquí a la izquierda. Os vuelvo a poner la foto para que se vea un poco más en detalle los diferentes sistemas de carga de combustible. Y aquí vemos en la parte de la derecha serían las instalaciones del Salobral. Son unas grandes instalaciones dedicadas a la logística de automoción y a la descarga, por ejemplo, de carbones, de chatarras, etcétera. Tiene diferentes campas para asumir diferentes tráficos un poco más especializados o más fuera del clásico tráfico de contenedores que está centralizado en Madrid-Abrevilla. Bueno, seguimos con Villaverde Alto. Inicialmente Villaverde Alto es un apeadero en la línea de Ciudad Real, que vemos aquí en esta foto del grupo de cronistas de Villaverde, un grupo muy interesante que os recomiendo que uséis de consulta. Y vemos aquí el apeadero. Más adelante, Villaverde Alto, pues en los años 50 se construye la estación que conocemos a día de hoy. Y bueno, vamos a girarla para que se vea un poco en la orientación clásica si estamos viendo el mapa de norte a sur. Y bueno, vemos de izquierda a derecha, pues vemos la línea general de Badajoz, la derivación particular de manufacturas madrileñas metálicas. Vemos como todavía en 1944 no está realizado el empalme entre la línea de Valencia de Alcántara y Villaverde Alto, ya que todos los tráficos se enrutaban a Delicias. Y entonces Villaverde Alto lo que está dando es principalmente servicio a Badajoz y a las diferentes derivaciones industriales de la zona. Vemos aquí las vías con destino a Atocha y aquí vemos la vía con destino Madrid-Delicias, que es la que es la actual línea C5 que pasa por Orcasitas, Puente Alcocer, 12 de octubre, etc. Bueno, aquí vemos una foto de Cronistas Villaverde, del grupo de Cronistas Villaverde, del edificio de viajeros de Villaverde Alto.
Villaverde Alto, pues estaban, también había una gran presencia industrial. Aquí vemos una foto de manufacturas metálicas madrileñas, que posteriormente será la fundición o siderurgia del Istraín, y que hemos conocido todos los madrileños, pues todos los que hemos pasado por la 42 hemos visto la siderurgia de ArcelorMittal, que ya de los años 90. Aquí vemos una foto aérea de las instalaciones, son unas instalaciones de gran importancia y bueno, pues es una fábrica que ha tenido uso ferroviario hasta el fin de sus días. Aquí vemos la derivación particular, disponía de este veterano tractor comprado a Renfe de la serie de 1500, que se usaba para el trasiego de las diferentes cargas que necesitaba la fábrica. En esta foto vemos en la parte de arriba, vemos una panorámica de la fábrica, vemos las grandes naves, vemos el depósito de agua tan llamativo de esta fábrica, que se podía ver desde la autovía. Vemos aquí el cruce con la M45. Y estas vías que vemos aquí son las vías de apartadero que usaba la fábrica para las maniobras necesarias de los distintos trenes que tenían que moverse en la fábrica. Esta es la actual, donde vemos el tren, este vía de cercanías, es la actual línea C4, antes de llegar al apeadero de las Margaritas Universidad. Bueno, aquí vemos una foto de una vez que la factoría de ArcelorMittal se ve que no es suficientemente rentable para los objetivos de la compañía, pues deciden cerrarla y desmantelarla. Otra factoría aledaña a la estación de Villaverde Alto es la Estándar Eléctrica de Villaverde. Y bueno, esta no tenía un ramal de mucha importancia, pero sí tenía una instalación muy curiosa, que era un apeadero de viajeros, que vemos aquí en este esquema. Este apeadero de viajeros estuvo funcionando durante los años 60, desde la inauguración de la factoría hasta que se clausura la línea original del MCP con destino a Cáceres. Este apeadero llegaba hasta él pues una lanzadera desde Delicias, transportando a todos los trabajadores de la fábrica. Bueno, dejamos la zona sur de Madrid, vamos a pasar a los enlaces, vamos a pasar un poco ya a la modernidad del núcleo de cercanías de Madrid. Aquí vemos una crónica del Tren ESOI de diciembre de 1990, de cómo ya por aquel entonces había planes de enlazar el núcleo de cercanías de Madrid con la Puerta del Sol y con Barajas, a través de distintos túneles por debajo de Madrid. En el plano de la izquierda vemos el plano de cercanías de los años 80. Vemos como la C5 por aquel entonces va de Atocha a Fuenlabrada, no se ha unido con lo que era por aquel entonces la C6, que iba desde Embajadores hasta Móstoles, y que no se unirá hasta unos años después a través del túnel de Embajadores. El plan que había por aquel entonces, a finales de los 80, era establecer una serie de empalmes entre una estación en Alonso Martínez y en Sor para construir una línea completamente transversal que fuera desde Príncipe Pío hasta Avenida América, pasando por los recintos feriales y Barajas, y empalmar con la línea de Zaragoza, y aquí pues empalmar con la futura línea C5 entre Móstoles, El Soto y Fuenlabrada. Vemos que de aquellos planes pues lo único que ha quedado es la estación de Sor, con el segundo túnel entre Chamartín y Atocha, y bueno, los trenes Cibis que circulan por los enlaces. Y sí, lo que sí hemos conseguido muchos años después ha sido la llegada del tren de cercanías al aeropuerto, pero bueno, no a todo el aeropuerto, sino exclusivamente a la terminal 4 del aeropuerto. Entonces, pues bueno, vemos como los planes de cercanías de Madrid al final se quedan un poco a medio gas, casi siempre. Bueno, comenzamos con la estación de Chamartín. Aquí vemos una foto aérea de los años 60 de la construcción. La verdad es que es bastante peculiar el proceso de construcción, porque mientras se conseguían los permisos y las licitaciones para conseguir desalojar el cementerio de Chamartín, pues se construyó a su alrededor los andenes y las vías necesarias. No se ven bien, pero se intuyen aquí unas toperas de las 6 vías que tenía originalmente la estación de Chamartín.
Para que os hagáis una idea, esta vía que gira hacia la izquierda es la actual vía que va hacia Ramón y Cajal, hacia la pedrera de Ramón y Cajal, y estas vías que van por aquí serían las del Directo de Burgos. Este es el puente de la M30 que cruza sobre las vías que hay entre Fuencarral y Chamartín, y toda esta zona pues vemos que está todavía pues sin ningún tipo de urbanización. Aquí vemos un talgo de segunda generación. En la primitiva estación de Chamartín vemos que solo tenía 6 vías, que no tenía marquesinas, que la zona estaba bastante desangelada. Bueno, seguimos un poco con la estación original. La estación original se inaugura en 1967 con un servicio de lanzadera con estas unidades suizas que iban con únicamente el coche motor. A estas unidades se les instaló una primitiva cabina en el otro extremo, en el extremo que daría con el remolque, para que pudiera circular como una especie de automotor eléctrico. En durante los años 60 y principios de los 70 ya se dan cuenta de que los servicios tanto del Directo de Burgos como los servicios de cercanías con la conexión con Atocha se está quedando pequeña la estación, por lo que se comienza a construir la estación que todos conocemos, la gran terminal sobre las vías y la ampliación de 6 vías a 21. Esta ampliación se inaugura en 1900... Bueno, me estoy adelantando. Este es el edificio original de Viajeros, de Chamartín, que estaba situado pues a la derecha de la primera foto que os estoy mostrando. Se estaría situado en esta parte derecha. Aquí vemos una foto en color de las mismas instalaciones. En vez de una suiza, pues tenemos un automotor de la serie 439, una unidad de la serie 439, y vemos que todavía no está construida. Vemos cómo se ven los edificios de la avenida Agustín de Foxá por el fondo de la imagen. En 1972 comienza la construcción de la actual terminal, de todas las instalaciones, y en 1975 ya se inauguran las 21 vías con los distintos equipamientos. Vemos aquí esta bonita foto de una nevada de los años 80 con una locomotora de la serie 7600, y aquí vemos ya pues una foto más reciente de los arcos de la estación de Chamartín. Esta es una vista general de las instalaciones que tendría la terminal de Chamartín. Vemos el Hotel Chamartín ubicado en este extremo de la estación. Vemos las grandes instalaciones. Aquí en esta zona se ubicarán las distintas oficinas y las distintas dependencias que necesite la estación. Aquí vemos la salida sur al túnel de la Risa. Esta es la disposición de vías original. Actualmente en la parte derecha estaría excavado el túnel de Sol y en la parte izquierda estaría excavado el túnel de alta velocidad que se ha inaugurado recientemente. Bueno, aquí vemos una panorámica de la cabecera norte. Vamos a ir viendo un poco los diferentes elementos. Vemos en la parte más izquierda, esta sería las vías procedentes de la pedrera de Ramón y Cajal. Esta sería el taller de electrificación de la línea. Esta es la vía que se hizo posteriormente como acceso a la estación de Chamartín desde Ramón y Cajal. Esto es la subestación eléctrica y esto es el cruce a distinto nivel de la línea de cercanías procedente de Canto Blanco. Aquí vemos unas vías de depósito de trenes de cercanías para su descanso, digamos. Aquí vemos, en esta parte estarían las instalaciones de Fuencarral, instalaciones que se dedican a talleres, depósito, mantenimiento y también a la formación y limpieza de trenes de viajeros. Aquí vemos, este sería el empalme destino Hortaleza, sería el inicio de los enlaces ferroviarios en la mitad este de Madrid. Estas son vías de estacionamiento para distintas composiciones, para trenes, locomotoras, etcétera, para las distintas maniobras que requiriesen los trenes que llegasen a los trenes estacionados en Chamartín. Estos serían las instalaciones de correos, que tenían unas instalaciones ferroviarias bastante importantes, tenían una terminal con 4 vías para acoger trenes postales y también pues para toda la clasificación de los diferentes furgones que tenían que ir acoplados a los expresos y que todas las instalaciones de correos dejarían de tener uso y sentido en el año 1992 cuando se suprime el servicio postal ferroviario.
Aquí vemos diferentes instalaciones y oficinas actualmente de Adif, por aquel entonces de Renfe. Esto sería la torre de control o el gabinete de circulación de Chamartín. Y aquí tendríamos, esto será la estación del edificio de viajeros del vestíbulo de cercanías, que ahora veremos. Es un vestíbulo de cercanías construido en los años 70 y que se abandonó a los pocos años y que ha permanecido cerrado, permanece cerrado a día de hoy. Estas son las vías de cercanías. Inicialmente la estación solo dedicaba 4 vías de cercanías y en esta época ya se usan unas 6. Y el resto de vías pues estarían dedicadas al largo recorrido y a los trenes regionales. Esta sería la zona de autoexpreso. Al tener tanto tráfico de trenes de larga distancia, pues necesitaba muchas vías para gestionar todos los portaautos que fueran acoplados a las distintas composiciones. Bueno, aquí vemos el vestíbulo de cercanías. El vestíbulo de cercanías fue inaugurado en 1977, estaba por debajo de los andenes. Vemos que este sería la entrada al vestíbulo de cercanías y, en los años mediados de los 80 el vestíbulo es abandonado. Entiendo yo que por razones, pues, verían que con el vestíbulo que actualmente conocemos, que está encima de las vías, pues sería suficiente y fue abandonado. Vemos aquí pues, unas fotos del vestíbulo abandonado y del tamaño de las instalaciones. Aquí vemos esto es un esquema del actual viario de Chamartín. En rojo vemos las vías de ancho ibérico y en azul vemos las vías de alta velocidad. Aquí vemos un poco el plan que hay actualmente si habéis pasado por Chamartín está patas arriba, está sufriendo unas importantes obras de redistribución de las vías y además se están construyendo, todavía no está iniciada la construcción de las nuevas vías 22 a 25, pero sí está siendo reordenada toda esta zona. Aquí se han incluido unas nuevas vías para terminales en esta zona y en teoría se quiere habilitar el antiguo vestíbulo de cercanías para sacar todo el trasiego de pasajeros de cercanías del vestíbulo principal. Bueno, pasamos a nuevos ministerios. Aquí vemos unas fotos de la construcción. Simplemente estaban las obras, las cimentaciones hechas, estaban las perforaciones hechas, pero no había ningún tipo de equipamiento. Aquí vemos una foto con toda la iluminación, pero sin ningún tipo de equipamiento de la estación. Esto es en los años 60. Y aquí vemos la estación que se ubicó dentro de los edificios de los nuevos ministerios propiamente dichos y que, sería la que se inauguró en 1967. Viendo un poco la cronología de la estación, vemos cómo pasa de ser una estación meramente de cercanías con 2 vías de apartadero a ser un nudo de transportes de primer nivel y que, si conocéis, pues tiene muchísimo tráfico y tiene muchísimos pasajeros todos los días a todas horas. Vemos como en 1979 la línea 6 pasa por la estación de los ministerios, estableciendo el vínculo entre metro y cercanías. En 1982 se construye la cabecera de la primitiva línea 8. En 1998 la línea 10 llega a los ministerios y absorbe la primitiva línea 8. En 2003 la nueva línea de metro a Barajas se nombra como la línea 8, que había quedado, en la numeración 8 había quedado sin servicio al ser absorbida por la 10. En 2006, no lo comento aquí, pero en 2003, cuando se inauguró la línea Barajas, pues se estableció un servicio de facturación dentro de la estación, de facturación de equipajes, para que los equipajes se puedan ser facturados en la propia estación de metro de nuevos ministerios y no tengan que ser facturados en Barajas. Se clausura el servicio en 2006 cuando se inaugura la Terminal 4 de Barajas y en 2008 se inaugura el nuevo túnel de Sol que dará acceso a las líneas C3 y C4 y que ampliará en 2 vías la estación de cercanías. Aquí vemos una foto de la entrada de Raimundo Fernández Villaverde. Y aquí vemos una foto interior actual de la estación.
Bueno, como estamos bajando un poco hacia el sur, pues vemos ahora Recoletos. Recoletos, bueno, el apeadero actual tampoco tiene mayor interés, pero sí tiene interés este proyecto inicial de Recoletos como cuasi estación central de Madrid. Vemos que se planificó para tener 6 vías y que tendría pues una división de líneas hacia pues tanto la Castellana como hacia el sector oeste de Madrid. Pero bueno, esto es un proyecto que nunca se llevó a cabo y el Recoletos quedó pues siendo un apeadero del centro de Madrid sin mayor complicación. Y en Atocha se estableció otro apeadero. Bueno, yo al menos no lo conocí porque el apeadero dejó de funcionar a finales de los años 80 para dar paso a Atocha Cercanías. Y era un apeadero, pues que, bueno, aquí vemos una perspectiva esquemática del apeadero aquí en los propios documentos de los años 60 sobre los enlaces ya se consideraba como provisional. Y bueno, era un apeadero con 2 vías que empalmaba a través de un túnel, pues empalmaría con las vías de salida de Atocha. Vamos a ir resumiendo un poco con los enlaces de Madrid. Vamos a ver, por ejemplo, en Pinar de las Rozas, los enlaces del lado este. Aquí vemos unas fotos de 1958, el edificio de Pinar de las Rozas se está construyendo. Lo que vemos es la línea imperial, la línea de la antigua Compañía del Norte, inaugurada en el siglo XIX, y vemos un automotor Pingüino que estaba dando servicio pues presumiblemente entre Príncipe Pío y Villalba. Aquí vemos una foto de la construcción de la estación de Pitis, también en 1958. Pitis actualmente pues tiene servicio de cercanías y es la cabecera de la línea 7 del metro y además ahora mismo es un barrio bastante emergente del norte de Madrid. Bueno, pues aquí vemos una foto de construcción de una vez finalizada la construcción del puente sobre el Manzanares, puente que actualmente existe y que es utilizado a diario pues, por los trenes de cercanías entre Pinar de las Rozas y Chamartín. Bueno, aquí vemos un esquema de cómo la línea llega a Pinar de las Rozas. La línea original imperial es la línea negra y la línea roja será la línea de los enlaces. Pasa por debajo de la línea y empalmará en Pinar de las Rozas y dará servicio también, se modificarán los enlaces con la estación de clasificación de las Matas y para acabar las modificaciones en la propia estación de las Matas. Bueno, pasamos a la mitad oeste de los enlaces de Madrid. Aquí vemos la estación de Hortaleza. Perdón, he dicho que son los enlaces de la mitad este. Comenzamos en la estación de Hortaleza. La estación de Hortaleza está, si salimos de la estación de Chamartín y cogemos los enlaces hacia la derecha, pues tras una curva y pasar la actual estación de Fuente la Mora, llegamos a la estación de Hortaleza. Es una estación que jamás tuvo ningún tipo de servicio de viajeros, simplemente era una estación de efectos de circulación, efectos de apartadero de trenes y que, durante décadas ha sido el centro de la polémica porque el barrio siempre estuvo pidiendo que se usara que se estableciera una red de cercanías por estas vías. Vemos una foto aérea de Hortaleza en 1980. Además de las vías de apartadero, pues también tenía acceso a la fábrica de Gas Madrid. Si recordamos de la primera ponencia, el gasómetro del centro de Madrid se desmantela en los años 60 y todas esas instalaciones son sustituidas por esta fábrica que será construida pues, una vez que se desmantela el gasómetro. También tenía su apartadero ferroviario que empalmaba con la estación de Hortaleza. Bueno, esto es una foto actual, una foto aérea actual. Vemos cómo aquí ha crecido todo el barrio de San Chinarro y ahora estaría más que justificado, aunque bueno, ya está cubierto por la estación de Fuente de la Mora, pero bueno, ahora tampoco estaría de más tener aquí una parada. El uso actual de la estación de Hortaleza es un nodo operativo de tráfico y de gestión del tráfico y de distintas composiciones y también como zona de apartadero para trenes de cercanías, ya que la estación de Fuente de la Mora, es cabecera de la línea C10, si no recuerdo mal, y la línea del aeropuerto, es la C1, seguirá por estas vías que vemos aquí hasta el aeropuerto T4.
la línea original de los enlaces es esta que vemos aquí, que va dirección O'Donnell. En O'Donnell, bueno, O'Donnell es una estación que también tuvo una historia parecida a la de Hortaleza. Se inaugura en 1964. La única conexión que tenía era con la vía de la gasolina. Aquí vemos, esto es en la parte sur de la ciudad Pegaso. Y aquí iría el ramal al aeropuerto de Barajas. En 1965 ya se finalizará la unión con Chamartín. Y, bueno, aquí vemos una foto de la estación de O'Donnell. Vemos que tenía una arquitectura bastante modernista. Y vemos aquí un tren de pasajeros con una locomotora Mikado. Quiero recordar que esto era un viaje de aficionados. No recuerdo si la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Madrid, pero no era desde luego un tren de viajeros. O'Donnell tampoco tuvo nunca... Bueno, inicialmente, en algunas crónicas se cuenta que inicialmente sí tenía servicio de viajeros, pero viendo cómo estaba la zona, pues se entiende que pocos viajeros no tenía casi apenas acceso a la ciudad Pegaso, ni tenía más accesos al resto de barrios que pudiera quedar medio cerca. Aquí vemos una foto un poco más actual, ya pues la estación completamente abandonada y cerrada, ya que ni siquiera cuando se instalan las tecnologías de CTC, de control de tráfico centralizado, pues estas estaciones ya no tienen ningún sentido porque pierden sus factores de circulación. Y aquí vemos un poco la ubicación de la estación. La estación estaría ubicada aquí. Vemos que toda esta zona ya ha sido urbanizada. En esta zona también se marcará el centro comercial Plenilunio. Y vemos en la parte izquierda de la foto, este es el Wanda Metropolitano. Está apenas a 10 minutos andando de la estación, por lo que podría darse un servicio de cercanías muy útil a través de esta línea. Esta línea, los únicos trenes de cercanías que pasan por ella son los que acaban en Fuente de la Mora y los Cibis con destino a Guadalajara, pero que no hacen parada en ninguna estación. Aquí vemos el ramal de la gasolina. Esta es la estación del aeropuerto de Barajas y vemos como, bueno, esto es una foto del día de la clausura. Este pequeño automotor era de personal de Renfe que estaban inspeccionando la vía para darla por clausurada. Bueno, pues vamos a seguir con Vicálvaro Clasificación. Vicálvaro Clasificación, bueno, para los que no conozcáis un poco la operatividad de los servicios de mercancías, las estaciones de clasificación están especializadas en descomponer, reclasificar y volver a componer trenes de mercancías. Es decir, un vagón que llega en un tren procedente de un punto A, se separa de ese tren por un sistema de gravedad y se acoplará a otro tren mediante cambios de vías. Entonces, el tren se eleva por un lomo de asno con todos los enganches sueltos y entonces se irán empujando vagón por vagón en caída libre por el lomo de asno y vemos esta instalación. Estos son retardadores. Los retardadores, dependiendo de a qué vía va el vagón y con qué velocidad circula el vagón, pues frenarán más o menos el vagón. Aquí vemos un esquema del tamaño de Vicálvaro Clasificación. Os voy a dar algunos números porque la verdad es que los números de esta estación son impresionantes. Es la estación son las instalaciones ferroviarias más grandes de España. Bueno, se inaugura en 1978 y tiene una longitud de 4 kilómetros y una anchura total de 300 metros. Ocupa una superficie de 90 hectáreas y tiene un total de 47 vías. La longitud máxima de las vías, el tren más largo que puede estacionarse en esta estación, son 650 metros, pero actualmente se están haciendo trabajos para ampliarlas y poder alojar los trenes de 750 metros de longitud. Estas obras, bueno, tienen perspectiva de acabarse para 2024 y, bueno, podremos ver con más a menudo estos trenes de este tamaño. Bueno, la estación se divide, la parte izquierda sería la parte que pegaría con la estación de Vicálvaro de MZA, la línea de Madrid-Zaragoza. Este primer set de vías que vemos aquí es la de recepción y expedición de la cabecera sur. Y aquí vemos el primer lomo de asno. Aquí en el lomo de asno es por donde se dejan caer los vagones, los trenes
completamente desenganchados y los vagones se van dirigiendo a través de la torre, según manda la torre de control, pues a unas vías u a otras. En el extremo derecho, pues tenemos los haces de recepción y expedición para el extremo norte de la estación, y aquí empalmaría en la parte superior derecha del esquema con la estación de O'Donnell que acabamos de ver, y a través de esta vía doble de los enlaces aquí empalmaría con San Fernando, que la hemos visto antes. Bueno, aquí vemos dos imágenes la foto de la derecha es una foto aérea del haz de clasificación, vemos el descomunal tamaño que tienen las instalaciones, y en la foto de la izquierda vemos el puesto central, el puesto de central que está ubicado. En la foto de la derecha lo vemos aquí ubicado, en la parte aquí en la derecha de la foto, estoy marcándola con el puntero, y es el centro de control. Vemos esta consola gigantesca desde donde se operan los distintos cambios de vía, donde se controlan y se calibran los retardadores, donde se tienen control sobre los instrumentos de medición de la velocidad de los vagones y de la longitud de los trenes. Bueno, pues hemos conseguido acabar, he conseguido comentaroslo todo y, bueno, nada, muchas gracias por asistir y cualquier duda que tengáis estaré encantado de resolverosla. Impresionante charla, Pepo, de verdad, te lo digo, me has dejado con la boca abierta, sobre todo con el lomo. Bueno, chicos, tenemos el turno de preguntas. Entonces, por favor, os voy a pedir que todo aquel que quiera preguntar algo levante la mano para yo poder ver quién pregunta e ir dándole entrada. Así que, por favor, ¿alguien tiene algo que preguntar? Que levante la mano. A ver, José Alemán, tienes la palabra. Hola, buenas tardes. Nada, darte la enhorabuena porque es impresionante. Cada vez que oigo una charla tuya me quedo realmente pasmado de la cantidad de información y datos tan interesantes que das. Hay una pregunta, José, que te quiero hacer. Es obvia, pero me gustaría que si tienes más información sobre ella, sobre por qué le apodaron el túnel de la risa, ¿no? ¿Por qué ese apodo y por qué tanta polémica alrededor cuando ahora parece tan obvio, ¿no? Sí, bueno, he ido súper rápido porque tengo aquí un relojito que me va checando la hora, entonces he ido muy rápido. Pero bueno, recordemos que los enlaces ferroviarios se planifican durante la Segunda República, antes de la Guerra Civil, y se comienzan las obras en esos años, en los años 30. Entonces, hasta 1967 no se inauguran todas estas instalaciones. Entonces, lo del tubo de la risa iba un poco se refería a la atracción donde, no sé si ahora lo llamaríamos túnel, esa atracción que gira y que por la que como te despistes te caes y no te puedes levantar. Y daba también risa porque nunca se conseguía acabar. Las obras duraron 30 y pico años. Obviamente hubo una guerra civil de por medio, hubo una posguerra, hubo los años de la autarquía con una monstruosa depresión económica, y no fue hasta el gran desarrollismo de los años 60 cuando se consigue dar el último empujón y conseguir terminar todas estas obras de este descomunal tamaño y poner operativo todo la actual red ferroviaria de Madrid. Muy bien. Bueno, reitero las felicitaciones y muchísimas gracias por gracias a ti. Luis Gigante, tienes la palabra. Gracias. Gracias, buenas tardes. Vamos a ver. Bueno, primero, enhorabuena porque, joder, ha sido una charla impresionante. Y además eran de sitios que yo conozco y bueno, apetecía saber un poquito de historia de ellos. Bien, ahora me queda una duda. Yo tengo la costumbre o el vicio de pasear muchas veces por el Parque Juan Carlos I y hay veces que me paro a hacer fotos. Entonces, esa línea supongo que es la que viene de Goya, de O'Donnell, y que la continuación de esa línea, ¿cuál es? Pues mira, voy a poner el esquema. Bueno, básicamente la línea discurre desde la cabecera norte de Chamartín hasta la estación de Vicálvaro. De hecho, la línea, creo recordar que Adif la denomina como Madrid-Chamartín-Vicálvaro clasificación, que es la que está marcada en la parte derecha en rojo. Sí, sí. Voy a marcar otra vez.
Sí, no, ahí se ve bien. Sí, pues es esta línea. Entonces, empalma el antiguo directo de Burgos con Vicálvaro clasificación. Entonces, yo también utilizo mucho la línea, o sea, la estación de Pitis. Veo muchas mercancías por Pitis y muchas mercancías por el Parque Juan Carlos I. Me imagino que pasan directamente sin parar o sin hacer ningún tipo de parada en Chamartín, ¿no? Claro, es que eso es una parte que he obviado de los enlaces, y es que en Pitis se hace, la línea se divide en dos. Voy a ver si consigo. No tengo ninguna foto, ningún esquema de Pitis. Bueno, en Pitis la vía se divide en dos y a la izquierda discurre en paralelo a la M40 y entra en la cabecera norte de Fuencarral y va bordeando Fuencarral por su lado derecho para empalmar directamente con el desvío de Hortaleza. Vale. Entonces, nunca llegan a entrar los trenes de mercancías, bordean, nunca llegan a cruzarse con los trenes de viajeros y nunca llegan a entrar en Chamartín. De hecho, otro dato que he omitido es que Chamartín inicialmente, en el proyecto inicial de los enlaces ferroviarios, Chamartín va a tener unos muelles de mercancías. Entonces, mira, a ver si consigo mira, os pongo el proyecto original. Aquí vemos Chamartín originalmente va a tener unos muelles de mercancías porque se presupone que, bueno, Fuencarral va a ser la estación de clasificación del norte. Entonces, esto es en el proyecto original de los años 30. Con el paso de los años y con la experiencia que va adquiriendo Renfe en la gestión del tráfico ferroviario, se descartan todos estos planes. Chamartín se especializa exclusivamente en viajeros, Fuencarral se especializa exclusivamente en mantenimiento de trenes de viajeros, locomotoras y automotores, y todas las mercancías se van a centralizar en Vicálvaro y van a circular a través de van a circular alrededor de Madrid a través de estas líneas de enlaces. De acuerdo. Pues oye, muchísimas gracias por esta aclaración, porque tenía la duda si pasaban, o sea, cómo atravesaban Chamartín. Ya lo tengo claro, gracias. De nada. Pepo, me están llegando algunos comentarios de los escuchantes de hoy. Tengo un comentario que te lo tengo que decir porque te va a enorgullecer, creo yo, ¿no? El comentario dice: muy buena charla. El hombre, Pepo, explica muy bien. Sería un excelente docente. O sea, ya tienes un segundo trabajo, ¿eh? Sí, gracias. Opino igual, también soy partidario. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta más? Creo que la gente está muy parada. He visto que alguien más quería preguntar. A ver, es que pone charlas ferroviarias, te da la mano, pero claro, yo no soy el que está... Luis, ¿te quiere hablar? ¿Quién? Luis, sí, una palabra. Ah, vale, pues mira, tengo otra pregunta que se me había pasado. Últimamente, no sé si eso seguiría existiendo, pero no hace mucho tiempo que yo tuve que parar a dejar pasar un tren que iba dirección desde Villaverde a la estación, a la zona de la fábrica de Barreiros, del antiguo Barreiros. ¿Esa línea sigue funcionando? ¿Ese ramal? No, la vía sí sigue funcionando. La vía, mira, es que sabía que me iba a venir muy bien este esquema. Este esquema es un poco un resumen de lo que vimos en los accesos en el sur de Madrid. Bueno, aquí vemos las paradas de cercanías de 12 de octubre, Orcasitas y Puente Alcocer. Entonces, ¿tú dejarías pasar? ¿Dónde dijiste que paraste? Tenía que parar en Villaverde, lo que es el pueblo de Villaverde, no te sé decir. Sí. Hay la calle en Alcocer, calle Alcocer. Sí, Puente Alcocer. Sí. Bueno, pues actualmente la vía de cercanías discurre por el antiguo trazado del Madrid-Cáceres-Portugal, discurre soterrado. Si te fijas en el esquema que estoy presentando ahora mismo, entre Orcasitas, justo por debajo de Orcasitas vemos la M40 y justo debajo de la M40 es la actual PSA, la antigua Barreiros. Bueno, pues esta vía que sale de Puente Alcocer
hacia Villaverde Bajo, que hace esto, esta vía sigue funcionando y da acceso a los talleres Requena. Los talleres Requena siguen usando el ramal ferroviario y se dedican a la reparación de vagones. Entonces, es posible que ese tren de mercancías que vieras fuera un tren con distintos vagones que fueran reparaciones bueno, ¿de qué años estamos hablando? ¿Es algo reciente esto? Sí, no, es que por eso es que me extrañaba mucho. Yo calculo, ahora mismo no recuerdo, pero calculo que eso ha podido ser ahora 5 años, o 4 o 5 años, o quizá menos, ¿eh? Pues entonces sí, era un tren que iría con destino a los talleres Requena. Ya os digo que los talleres Requena son las únicas instalaciones. La PSA, la Peugeot, ya no usa estas instalaciones. Podría usarlas porque sigue teniendo vías, sigue teniendo... Voy a buscar la foto de la zona. A ver, sed pacientes porque tengo tantísimas fotos y tantísimos esquemas que sí, debería tener la foto original. Bueno, más fácil. Vamos a poner os voy a presentar el No me calles y vamos a ver a día de hoy. Vamos a ver lo que hay en la zona de la PSA, de Citroën, de Peugeot Citroën. Sí. Bueno, pues a día de hoy, bueno, veis, esta es la PSA, la Antigua Barreiros. Sí, que te digo, sí. Estos son los talleres Requena, que vemos que siguen teniendo mucha actividad, vemos distintos vagones aquí situados. Y aquí, en el año 2021, encontramos que en estas vías, bueno, estos son unas rampas para la carga de automóviles en vagones portaautos, y vemos como aquí hay vagones que presumo que son vagones que no caben dentro del taller Requena, pero vemos que hay muchas vías que usaban la fábrica Barreiros en este ramal particular y, bueno, la PSA que ha estado usando hasta, yo creo que el año 2004-2005. Yo es que recuerdo ver fotos de trenes transportando coches de la fábrica de la PSA en 2004 circulando por este barrio de Puente Alcocer, por esta vía que es la vía del siglo XIX. Es que son cosas que son como que parecen un poco tontas y absurdas, pero es una vía del siglo XIX que se dedicó exclusivamente a dar acceso a los talleres del Madrid Cáceres Portugal, que no tenía ningún tipo de funcionamiento más ni ningún tipo de uso, pero Renfe la conservó como vía de servicio pues por si hubiera que hacer trasiego entre las distintas instalaciones. Es que, claro, aquí hay instalaciones de gran magnitud, entonces si necesitas hacer, por una incidencia, necesitas mover un tren de una línea a otra, pues siempre puedes usar estas líneas un poco auxiliares. Sí. Vale, pues muchas gracias. Nada. Lola, ¿puedes hablar cuando quieras? Hola. Oiga. Hola. ¿Tienes la palabra? Oiga. Lola. Nada, se le desmutea y se le vuelve a mutear. Se ha cortado. Bueno, yo te quería hacer una pregunta sobre el tema de las instalaciones de Gas Madrid, me parece que comentaste. Sí. Ahora, con todo el cambio que hemos tenido, que ya Gas Madrid desapareció, quiero recordar, y ahora tenemos gas natural, y con toda la ampliación y tal, ¿se ha hecho algo allí? Porque no sé si has comentado algo de ello. Bueno, actualmente toda esta zona son pisos. Joder, la verdad es que en la página esta de No me calles es un auténtico vicio porque, bueno... Es que además estas charlas las planteé visitando esta página. Mira, estas serían las instalaciones técnicas de Hortaleza y actualmente aquí esto es la zona de Fuente de la Moralla, todos son pisos, la fábrica ha desaparecido por completo. Quiero recordar que la fábrica dejó de usarse pues a lo mejor en 1999. Mira, esto es la imagen de 1999. Y vemos cómo la fábrica ya ha sido desmantelada y aquí vemos los restos de la derivación particular. Vale. Entonces ya no tenemos ninguna instalación
de tipo que prácticamente todo se hace con gasoducto, ¿no? Pero no sé si aún... Actualmente los tráficos de hidrocarburos, excepto por ejemplo butanos y otros compuestos químicos, todos los hidrocarburos relativos a combustibles, a gases y tal, todos son por oleoductos y gasoductos entre distintos puntos de producción de Madrid, de España. Entonces, pues bueno, ya son tráficos que no están en las vías ferroviarias. Perfecto. Oye, tenemos a Lola otra vez, Pepo. Lola, ¿puedes hablar? Sí. Sí. Lola, que creo no que soy es Lola, pero... sí, soy Pepe. Te ponen Lola. Oye, y claro, te decimos Lola. Sí, porque Lola es la que se ha conectado. Porque yo le he conectado. Ah, vale, de acuerdo, Lola. Bueno, pues bienvenido a los dos. Vale. Oye, Pepo, cuando yo hice la mili, salí de campamento en un tren militar tirado por una máquina de vapor. ¿Tienes ese croquis? ¿Es el que utilicé para ir a Villaverde Bajo? Claro. No me dio me parecía demasiado ya lo del ferrocarril militar, sí, pero te lo voy a... en la foto de 1980 se ve bastante bien. Mira, esto en la zona sur, en Leganés, se empalmaba la línea de Cáceres, la línea general de Cáceres, Leganés tenía un empalme con el ferrocarril militar. Esto es Leganés, ¿vale? Esto es la estación original de Leganés y aquí había una derivación que llegaba hasta... bueno, lo voy a lo mejor no lo veis a la velocidad a la que lo estoy mirando, pues no lo vais a ver. Bueno, pues de campamento, en campamento había diferentes ferrocarriles de vías estrechas y también un ferrocarril de vía ancha que usaba el regimiento de zapadores ferroviarios. Entonces, para el movimiento de tropas, en tu caso para el tema de la mili, pues se embarcaban, los trenes de pasajeros se embarcaban con los reclutas y se dirigían a través de Cuatro Vientos. Es que, mira, lo vamos a ver mejor. Mira, ya sé dónde lo vamos a ver mejor. Calma, no nos pongamos nerviosos. Mira, en este mapa vemos aquí en la parte izquierda, vemos campamento. Se ven diferentes líneas. Estos eran el antiguo ferrocarril militar que llegaba casi hasta el Manzanares y que palmaba en campamento con el ferrocarril Madrid-Zamorós, que llegaba a la estación de Goya, y también empalmaba con la vía ancha. Había unas instalaciones de vía ancha que estaría bien ver en algún otro momento, pero bueno, no es el caso de esta charla. Y el caso es que la vía ancha llegaba hasta Leganés. Vemos aquí abajo Leganés, y en Leganés el tren invertía la marcha e iba por esta vía, llegaba hasta Villaverde. Y lo que claro, tú hiciste la mili en Cádiz, ¿no? Sí, señor. Entonces el tren circularía a través del empalme que ya se realizó en Villaverde Alto en los años 60, empalmaría en Villaverde Bajo y en Villaverde Bajo se volvería a hacer un nuevo cambio una nueva inversión de marcha, la locomotora pasaría a cabeza y ya en Villaverde Bajo ya entraría en la línea general de Andalucía. Entonces, ese es el camino que haría desde Campamento hasta Leganés, inversión de marcha, pasando por Villaverde Alto, en Villaverde Bajo, inversión de marcha y ya con destino a Andalucía. Muchas gracias, guapo. Nada, y muy buena charla. Gracias. Muy orgullosos estamos de todo. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo creo que Pepo debe de estar ya muy cansado porque el hombre lleva 1 hora y 34 minutos sin dejar de mover la lengua, Pepo. Realmente ha sido una charla espléndida, y me ha encantado, he aprendido mucho y me ha dado muchísimos recuerdos, sobre todo con la entrada que ha hecho ahora el marido de Lola, porque yo soy de Cádiz y bueno, esa línea la he hecho algunas veces, ¿no? Sí. Entonces, nada, quería darte las gracias, darte la enhorabuena y darte la bienvenida para que en el nuevo ciclo también te tengamos como ponente, porque de verdad ha sido una maravilla la forma en la que lo has
he expuesto todo. En un placer para los oídos solo escucharte, Pepo, de verdad te lo digo. Pues muchas gracias a todos por asistir y bueno, gracias por tus palabras. Y yo encantado. Si queda alguna duda más, mira, Raúl Martínez tiene alguna duda. Sí, pues le vamos a dar la palabra. Raúl, venga, habla. Raúl Martínez, ¿tienes la palabra? Pero yo no le he pedido. Ah. Has levantado la mano por lo menos, ¿eh? No, bueno, pues debo de haber tocado donde no debía, lo siento. Nada, no te preocupes. No pasa nada, hombre. No pasa nada. Sigue con ello, Pepo, y ya terminamos. Muy bien, pues... Ahora parece que Esteban quiere preguntar. Esteban, ¿tienes la palabra? ¿Esteban? Bueno, no sé si a lo mejor la gente está confundiendo el levantar la mano con los aplausos. Bueno, pues vale, pues entonces no te preocupes. Esteban, Pepo, termina entonces si quieres y ya...